pero yo voy a comentar sobre esto. Uno, me gustaría que repitieras, porque es interesante lo que dice la señora Dreiser. Fíjense esas cosas. Somos los verdugos. Vamos a escucharlo. Esto es el Reforma, el Financiero, López Dóriga, todos los días. A ver, ¿cómo es? A ver, la comentarista Denise Dresser escribe en su columna, que bueno, parece un melodrama televisivo, dice: o cooperas o te corto el cuello, o juegas conforme a mis reglas o te arruino, o haces lo que yo te ordene o tu sufrimiento será aún mayor. Bueno, este es el mensaje que manda la administración de López Obrador. Dice, manda todos los días y es amenazante. Bueno, también dice que el ejemplo más reciente es lo que va a hacer con el aeropuerto Felipe Ángeles a las aerolíneas a trasladarse a Santa Lucía. Bueno, aquí está. Dice, bueno, al final remata, no busca crear incentivos para la colaboración. Lo suyo siempre acaba siendo una estrategia de intimidación. No gobierna convenciendo, gobierna amedrentando. Ahí está. Eso es la objetividad, el profesionalismo, la seriedad. Pero vamos a continuar así. Me refiero a que nadie va a ser censurado. Van a garantizar siempre las libertades. Nada más vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Lo otro también es interesante, lo del aeropuerto. A nadie se está obligando. Esa es una gran mentira. A nadie se obliga. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. La señora Dresser debería de poner un ejemplo, uno, porque el periodismo requiere de ética para dar a conocer a quién se le obligó o a quién ya se le mandó a decir que si no operan en Santa Lucía se van a limitar sus vuelos. ¿Saben cómo surge lo de las limitaciones de los vuelos? Porque es muy interesante. También para dar a conocer el doble discurso, la hipocresía. Esa medida la tomaron, como se advierte, en 2014 y tiene un antecedente que es importante que se conozca. La anterior, no, la de el Financiero sobre esa, pero tienen un resumen ustedes. Sí. Esa. Esta declaratoria es del 2014. Se hace para reforzar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Casi al mismo tiempo se cierra el aeropuerto de Toluca.
diría que de manera intencional se saturó el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Ese es el antecedente. ¿Ustedes creen que el Reforma, el Financiero, etcétera, etcétera, hablaron de este manejo? De cómo de repente dejaron de llegar vuelos a Toluca, que se estaba utilizando ese aeropuerto y se cerró para justificar la construcción del aeropuerto de Texcoco, para justificar el atraco, el negocio, el robo, la corrupción. Pero en ese entonces la complicidad era total, absoluta de los medios de información. Todos callaban. Entonces, era mi comentario. Nadie va a ser obligado a operar en Santa Lucía. Ya hay, desde luego, solicitudes, porque estamos hablando del aeropuerto más avanzado, más moderno de México y uno de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces van las líneas aéreas a buscar operar en el aeropuerto de Santa Lucía. Nada más aclarar esto, ¿no? Es mucho el coraje, andan de mal humor, deberían de serenarse, tranquilizarse, porque lo que no se debe de hacer en la vida pública, en la política, en el periodismo, y hay que cuidar eso, es el ridículo. O sea, por mucho coraje que haya, o sea, se tiene que buscar la serenidad. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, porque estamos hablando de publicaciones famosísimas y periodistas famosísimos, hasta académicos con doctorado. Y cuando alguien se entrega, decía un crítico, por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Por eso, tranquilos, somos distintos, tenemos diferencias, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Entonces vamos a seguir en el debate, porque esto es muy bueno para México, es muy conveniente. Así es la democracia. Cuando hablan de que se polariza, la democracia significa libertad y significa ejercer el derecho a disentir, no es pensamiento único. Imagínense que todos pensáramos de la misma forma, pues ya no estaríamos hablando de democracia, estaríamos hablando de un sistema político autoritario
de una dictadura, pero la democracia es pluralidad, es escuchar todos los puntos de vista, sin el uso de la fuerza, sin la violencia. Eso es muy importante.